Vamos a hablar con Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Mariano, bienvenido. Buenos días, Eva. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos, además, en el plató esta mañana, este viernes 1 de abril. Casi arranca fin de semana, pero lo que termina es un trimestre intenso. No parece que se esté aligerando demasiado la situación. Sigue el escenario bélico. Es verdad que ayer ese anuncio por parte de Joe Biden de inyectar, esta vez no liquidez, sino oro negro, un buen líquido para tratar de rebajar la inflación. Un contexto complicado. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo ves? Pues sí, el momento es complejo, porque ya nos enfrentábamos a una situación en la que la inflación comenzaba a apuntar que iba a tener un crecimiento fuerte, hablábamos de cierta transitoriedad y ahora ya ningún analista está hablando de esa transitoriedad, ¿no? La irrupción de la guerra ruso-ucrania ha generado la disrupción del suministro de energía y ahora mismo estamos en un cambio de modelo, que la gente lo entenderá perfectamente si hablamos de globalización. La globalización es poder comprar en cualquier parte del mundo donde la fabricación sea más barata. Ese proceso de globalización nos ha venido ayudando durante los últimos 20 años. Hemos importado deflación porque traíamos los productos allí donde se fabricaban de forma más barata y con la estamos desgajando de nuevo hacia bloques. Entonces, ese cambio es muy relevante, no es un cambio que vamos a ver las consecuencias en el corto plazo, sino que va a ser en el corto, en el medio y en el largo. Entonces, tenemos que esperar que esa deflación que estábamos importando se haya roto y ahora lo que tenemos que pensar es las grandes compañías, ¿qué van a hacer? ¿Van a realocar sus suministros más cerca de donde tienen sus fábricas principales? ¿Van a dejar de importar desde la pata de Asia? ¿Sí o no? Todos queremos que sí, ¿no? O sea, estamos viendo que ha habido mucho tiempo que esos suministros no han llegado. Pues bien, hay que acercar esas fábricas que son intermedias y eso va a implicar un incremento de los precios. No es el incremento de precios que estamos viendo ahora, esto es un shock puramente de energía, como ya el que se vivió en el año 73, y esto lo digeriremos en algún momento. Ya habéis visto cómo ayer se abrió la espita de las reservas americanas, lo cual es muy importante, no es ilimitado, pero sí vamos a ver cierta relajación del precio del petróleo temporal. Y ahora tenemos que ver si somos capaces de activar el petróleo de Irán y el petróleo de Venezuela, y eso sí que relajaría los mercados de energía de forma permanente. No obstante, también yo creo que el tema de la guerra es principal que termine, y luego ya tendremos que ver si esas sanciones a Rusia se quedan de forma permanente, porque desde luego ha habido una serie de actos que son crímenes de guerra y eso lo tendremos que ver cómo vamos a poder gestionarlo a nivel económico. Ya ves cómo Europa se ha quedado un poco cogida en una situación que no le gusta nada, que es tener un enemigo muy cerca a las puertas de tu casa y sin embargo tener que seguir comprándole el gas. Esa dependencia también la vamos a cortar. Estabas hablando en este análisis del momento y de lo que va a venir, ese cambio de modelo que ya se está esperando, pero no se sabe cuánto va a tardar en llegar, que de alguna manera supone esa reindustrialización, de acercar esa fabricación que encarecerá esos precios de otra manera, ajena a estos precios. Y en ese cambio de modelo, como no está tan cerca, no sé, de alguna manera, al preparar las carteras, ¿cómo miráis hacia eso? ¿O si es momento más de cubrirse de cara a los efectos de la guerra o cubrirse por esa inflación? Sí. Ahora mismo tenemos que proteger las carteras, tenemos que cambiar hacia un perfil más defensivo en las carteras. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de shock y en un momento de shock tenemos dudas de cómo va a salir de esta la economía, porque tampoco sabemos si seremos capaces de parar esa inflación que tenemos por encima del 8% estimado para este año en la eurozona. Entonces, esa subida de precios seguramente la única manera de pararla será a través de subida de tipos de interés. Y esa subida de tipos de interés, tenemos que ver si va a ser más rápida de lo que inicialmente se espera. DWS espera este año subidas en Estados Unidos hasta el 1,50, 1,75 y para Europa estamos esperando los precios en torno al 0,25, 0,025, ¿no? Entonces, eso no es una subida
subida suficiente para parar las tasas de inflación que tenemos ahora. Pero la inflación que tenemos ahora no es una inflación general, sino que es una inflación generada por los precios de la energía. Los precios de la energía están tensionados por la guerra. Entonces, si el tema de la guerra encontramos un alto el fuego, lógicamente eso va a ser una buena noticia y lo cual nos va a permitir ya plantear cuál va a ser el escenario futuro. Ahora mismo no sabemos por dónde vamos a salir. Por lo tanto, metamos activos que nos permitan hacer que ante un incremento de la volatilidad nuestras carteras no tengan esos movimientos tan abruptos y el mercado no nos eche, porque al final todos tenemos que tener unos stop loss en nuestras inversiones y si tocamos ese stop loss tendríamos que desinvertir. Procuremos no llegar a ese stop loss. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de tener tanta exposición a renta variable de sector tecnológico, sería incorporar pues, acciones que tengan un comportamiento más estable, más defensivo, dividendos, consumo estable, algunos temas que incluso puedan beneficiarse de la subida de los precios que estamos viendo, o sectores que, como el sector de infraestructuras, tienen una serie de contratos que están ligados a la inflación. Por lo tanto, si la inflación sube, yo tengo que cobrar más. Es un negocio en el cual la fijación de precios está establecida ya en base a la inflación. Pues ese tipo de activos, no siendo las acciones más atractivas en cuanto a crecimiento, sí que te van a permitir balancear un poco los riesgos en la cartera. No estamos hablando de reducir la exposición a renta variable, que sería también otra de las medidas, pero como la renta fija ahora mismo está en términos muy negativos, porque como está subiendo la potencialidad, subida de tipos de interés, las expectativas de subidas de tipos de interés están aumentando, el precio de los bonos cae. No queremos estar en bonos ahora mismo, hay que tener una parte en renta fija o en mercado monetario, pero que no tenga prácticamente riesgo de subida de tipos de interés. Bonos flotantes sería una solución. Son unos bonos que tú los compras y trimestralmente miran cómo está el Euribor. Y si el Euribor ha subido, ellos reaccionan al alza. Y si el Euribor está cayendo, reaccionarían a la baja. Por lo tanto, tienes cierta protección a subidas de tipos de interés. Por el diagnóstico que está realizando a la hora de decir hay que cubrir esas inversiones seleccionando, ¿no? Decías, no hay que estar fuera de renta variable, pero hay que ser selectivo. Se necesita esas empresas que van a poder rendir en este contexto, ¿no?, de lo que más esperable. En esa selección, por tanto, no sé, a la hora de ampliar un poco el abanico, a la hora de crear esa cartera, no sé el análisis, cómo se traslada de cara a los mercados en general, geográficamente, y también, de alguna manera, cómo mirar, estábamos viendo esas megatendencias que estaban determinando, ¿no?, el devenir de los mercados, hasta qué punto van a mantenerse como algo firme para esa inversión, o ahora mismo aún así va a estar más cribado todavía. Bueno, el sector, por ejemplo, tecnológico es un sector que nos ha dado muchísimas alegrías en los últimos 4 o 5 años. Es un sector que tiene mucha más exposición en Estados Unidos. Prácticamente el Nasdaq, por supuesto, es un índice tecnológico, pero el Standard & Poor's también, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, como la tecnología es tan importante, tiene bastante sesgo a tecnología. ¿Se va a romper ese crecimiento de las tecnológicas? No. No se va a romper. La tecnología sigue siendo lo que nosotros llamamos el sector transversal, transformador. Por lo tanto, no creemos que eso se vaya a parar. ¿Qué puede ocurrir? Sí que puede ocurrir que los precios, lo que estábamos pagando por estas acciones, tenga que ser más relajado, tiene que ser más bajo. Y esas bajadas, pues las hemos visto al principio de año, como el Nasdaq cayó un 20%. Como nosotros no queremos encontrarnos con esos picos de sierra en nuestra cartera, lo que estamos diciendo es simplemente reduce tu peso en tecnológicas, no la elimines de tu cartera, pero mete acciones más defensivas. No se ha roto el paradigma ese de la transformación que nos genera la tecnología y, de hecho, este año esperamos crecimiento tanto en Europa como en Estados Unidos. Es menor el crecimiento esperado al que teníamos en diciembre del año pasado, porque tenemos una situación nueva, pero tenemos todavía crecimiento. Por lo tanto, la economía va a generar más que el año pasado, pero tenemos también que estos niveles de inflación no los podemos mantener. Entonces, tenemos que procurar de alguna manera
invertir geográficamente en Estados Unidos más porque está más lejos o más alejado de la guerra, pero también las valoraciones y las acciones de mayor dividendo las encontramos en Europa. Entonces, no se trata de decir una zona u otra o no, sino tengamos diversificación. Y la diversificación no es más que no todos los activos que tú tienes en cartera reaccionen a las noticias de forma igual. Si tú tienes unas acciones que sabes que ante buenas noticias reaccionan muy positivamente, como son los sectores que tienen beta alta, sector tecnología, yo quiero tener exposición a eso por si la salida de esta crisis es mejor de lo esperado. Pero, sin embargo, como estamos viendo, va a haber noticias a medio y a largo plazo que van a hacer que el crecimiento y el consumo sea peor, pues también tenemos que darle estabilidad. Es una combinación en la cual, como la renta fija no nos va a dar rentabilidad, tenemos que mirar a la renta variable. No todo el mundo puede tener unos pesos muy altos en renta variable y lo que pedimos es diversificación. Es un momento quizá de transición en los cuales no hay que tomar unas decisiones muy drásticas porque nos podemos confundir y eso implica, oye, si yo estaba convencido de que iba con este crecimiento a tener un comportamiento en mi cartera determinado, no cambies tu idea en este momento y simplemente lo que tienes que hacer es transformar un poco tu cartera que tenga cierto perfil más defensivo. Puedes meter un poquito de oro, puedes meter un poquito de exposición a materias primas alimentarias, que es lo que está subiendo también, y puedes también por esa otra parte darle un perfil más defensivo. Y con esto lo que vas a conseguir es que el valor liquidativo o la cotización del global de tu cartera sea más suave a los movimientos que estamos teniendo, y para mí lo más importante es no desinvertir en estos momentos, porque está demostrado empíricamente en base a datos históricos a 5, a 10, a 15, a 20, a 35 años, que salirse en los momentos de mayor pánico de las bolsas no es una decisión acertada. Con ese mensaje nos vamos a quedar, que es importante cuando sobre todo la gente busca ese consejo de los inversores. Mariano Arenilla, responsable de WS para España y Portugal. Un placer haberle tenido esta mañana una vez más aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión. Feliz jornada, fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias, Eva. Buen día.